Edward Gain. ¿Qué ocurre en la mente de un hombre cuando la soledad absoluta, el miedo constante y la obsesión por la muerte se mezclan hasta distorsionar la realidad? Pero, ¿cómo alguien aparentemente común, un vecino más, puede convertirse en el arquitecto de horrores inimaginables, capaz de profanar tumbas y transformar cuerpos humanos en objetos macabros? Su historia no solo aterra, también fascina, recordándonos que la oscuridad más profunda a veces se oculta detrás de las paredes más comunes. Capítulo 1. Un pueblo pequeño. Secretos oscuros. 1957. Plainfield, Wisconsin. Un pueblo diminuto, de calles silenciosas y casas desperdigadas entre bosques húmedos y pantanos que parecían susurrar secretos imposibles de descifrar. Apenas 800 almas vivían allí, pero pequeño no significaba seguro. La tranquilidad era una ilusión que se quebraba con el crujir de las hojas secas bajo los pies, o con el leve eco de un grito que parecía perderse entre la niebla. 3 años atrás, la dueña del bar había desaparecido sin dejar rastro, y ese mismo año, la única ferretería había cerrado sus puertas de manera inexplicable. Cada casa, cada calle, parecía contener un silencio vigilante, una amenaza invisible que se percibía incluso en la luz tenue del atardecer. Los cementerios locales, los lugares donde los muertos deberían descansar, se habían transformado en escenarios de profanación. Las lápidas se inclinaban como si hubieran sido empujadas por manos invisibles, y tierra removida dejaba surcos que parecían símbolos macabros trazados por un ritual. El 16 de noviembre, la policía decidió investigar a un hombre que durante años había sido objeto de rumores. Un ermitaño que paseaba entre las tumbas, conocido por adornar su hogar con calaveras y susurros de locura. Lo que encontraron esa noche no fue un simple criminal, sino un portal directo al horror, un encuentro con la deformidad de la mente humana que desafía cualquier comprensión. El nombre de aquel hombre era Edward Gain. En Plainfield se le conocía como el Carnicero, un apodo que nacía del miedo y la fascinación que inspiraba. Nadie en el pueblo se atrevía a mirar su casa sin un estremecimiento, y quienes lo habían visto deambular entre lápidas comentaban que su mirada parecía vacía, más allá de lo humano, como si la vida y la muerte hubieran dejado de tener fronteras para él. La policía esperaba un asesino convencional, alguien capaz de violencia física y familiar, pero lo que hallaron fue la materialización de una obsesión delirante. Vestimenta hecha con piel humana, cráneos convertidos en recipientes, máscaras creadas a partir de rostros femeninos y una decoración que parecía haber sido concebida por la locura misma. Cada objeto hablaba de un ritual privado, un lenguaje secreto donde la muerte se convertía en posesión y la obsesión en arte macabro. La casa de Gain no era simplemente un hogar, era un santuario del terror, un espacio donde la línea entre devoción y locura había desaparecido, y donde la influencia de su madre, Augusta, permanecía tan presente como su ausencia física. Más tarde, cineastas y escritores se inspirarían en sus crímenes para películas que estremecen aún hoy. La matanza de Texas, Psicosis, El silencio de los corderos, entre otras. La historia de Plainfield, que parecía un pequeño punto perdido en Wisconsin, se convirtió en un mito oscuro, en un recordatorio de que el mal más profundo puede surgir en los lugares más inesperados. Capítulo 2. Orígenes de la oscuridad. Edward Gain nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin, pero la sombra que definiría su existencia se proyectó en Plainfield, a donde su familia se mudó cuando él tenía apenas 7 años. Su padre, George Gain, era un hombre arruinado por el alcohol, con una mirada turbia y manos acostumbradas al castigo. George descargaba su frustración golpeando a su esposa Augusta, quien, lejos de ceder, transformaba la violencia en disciplina, cultivando una devoción enfermiza hacia un Dios que parecía justificar cada severidad, cada insulto, cada golpe. Augusta era luterana, pero no de la manera que consuela. Su fe era un látigo invisible que atravesaba la psique de sus hijos. A todas las mujeres, excepto a ella misma, las veía como pecadoras,
prostitutas en potencia, amenazas que debían ser vigiladas y temidas. La Biblia, para Augusta, no era un libro de amor, sino un manual de condena y terror. Génesis, Apocalipsis, Sodoma y Gomorra eran sus capítulos favoritos, aquellos que alimentaban su severidad. Desde niño, Edward vivió bajo la mirada perpetua de su madre, sometido a un control absoluto donde cada error se castigaba con dolor físico y humillación psicológica. La granja se convirtió en su mundo entero. Gallineros, graneros, la casa en forma de L, caminos invisibles que conectaban cada espacio con la vigilancia constante de Augusta. Salir significaba escuela, tareas estrictamente necesarias, y nunca, bajo ninguna circunstancia, acercarse a otros niños o entablar amistad. Cada contacto externo era percibido por su madre como un riesgo de corrupción moral y debía ser sofocado. Así, la realidad de Edward se moldeó en aislamiento, temor y la idea de que la sociedad era un lugar corrupto e irrelevante. La educación formal apenas le permitió superar el 8º grado. Sin embargo, la lectura se convirtió en un refugio y, eventualmente, en un catalizador de obsesión. Primero fue la Biblia, luego libros de anatomía y cómics sensacionalistas que mostraban cuerpos desgarrados, exhumaciones y crímenes que desafiaban la moral y la cordura. A medida que Edward crecía, la fascinación por la muerte y la descomposición se mezclaba con la incapacidad de establecer relaciones humanas saludables, creando un caldo de cultivo perfecto para la deformación de su mente. Capítulo 3. La tragedia familiar. La Segunda Guerra Mundial pasó sin que Edward o su hermano Henry fueran reclutados, y la muerte de su padre en 1940 profundizó la dependencia de Edward hacia Augusta. Henry, sin embargo, empezó a desarrollar independencia y pensamiento crítico, separándose lentamente de la influencia materna. El contraste entre los hermanos plantó semillas de tensión que germinarían en la oscuridad. El 16 de mayo de 1944, un incendio en los pantanos cercanos desencadenó un episodio que definiría la relación entre Edward y la muerte. Según Edward, Henry comenzó a quemar los alrededores de la granja de manera controlada, pero el fuego se desbordó. Cuando los vecinos llegaron a ayudar, Edward los condujo al cuerpo de Henry, lleno de moratones, pero sin rastros claros de quemaduras. La causa oficial fue inhalación de humo, pero años después, la duda sobre un posible asesinato persistió. Este episodio selló en Edward un patrón: la fascinación por el cuerpo humano y la muerte, la necesidad de control sobre lo que había pertenecido a otro ser vivo, y un vínculo entre admiración y odio hacia quienes representaban independencia o desafío. La muerte de su madre, Augusta, en 1945, dejó a Edward completamente solo. Su mundo, hasta entonces regido por la tiranía maternal, quedó vaciado, y con él, todas las reglas que habían contenido sus impulsos más oscuros. La pérdida detonó un comportamiento extremo: acumulación compulsiva de objetos, basura, chicles usados, uñas y restos de comida. Reflejo de un síndrome de Diógenes que iba mucho más allá del descuido. Era un intento de retener lo que la muerte le arrebataba. Capítulo 4. La mente de un monstruo. Tras la muerte de Augusta, Edward comenzó a frecuentar cementerios, inicialmente el de Plainfield, y luego otros del condado. Su obsesión se dirigía a mujeres de la edad de su madre, cuya muerte le permitía perpetrar rituales de profanación. Entre 1945 y 1950, desenterró entre 7 y 10 cuerpos, llevando partes humanas a su hogar y transformándolas en objetos: máscaras, chalecos, cinturones, brazaletes e incluso corazones y cabezas conservadas meticulosamente. Cada pieza estaba ordenada, tratada con un cuidado perverso, como si cada cadáver fuera un templo que él debía mantener intacto. Edward apenas salía de la granja, solo para trabajos esporádicos o visitas breves a la taberna de Bancroft, donde la dueña, Mary Hogan, despertaba en él una mezcla de atracción y repulsión. Su relación con las mujeres era imposible, marcada por la influencia destructiva de su madre, y su percepción de ellas como seres peligrosos y corruptos lo empujaba hacia un aislamiento absoluto, donde la fantasía y la muerte
se convertían en compañía. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan desapareció, dejando tras de sí un reguero de misterio y sospecha. La policía investigó durante casi 3 años sin resolver el caso, mientras Edward continuaba su rutina macabra, insinuando su conocimiento del paradero de Hogan a vecinos y conocidos, quienes atribuían sus comentarios a la excentricidad y sentido del humor macabro del ermitaño. Capítulo 5. El descubrimiento del horror. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Warden, la ferretera del pueblo, desapareció. Su hijo, sheriff del condado, encontró rastros de violencia y una nota que mencionaba a Edward Gain. La policía acudió a su granja y lo interrogó durante horas, hasta que la coartada de Edward se desmoronó. Su arresto fue solo el inicio de un descubrimiento que haría temblar a cualquiera. La cocina de verano de Edward estaba llena de objetos hechos con restos humanos, desde cráneos y máscaras hasta chalecos y cinturones. Cada espacio, cada rincón de la casa, reflejaba un orden macabro. Narices almacenadas en cajas de avena, vulvas en cajas de zapatos, chalecos de torsos femeninos, corazones y cabezas conservadas. La mente de Edward no solo acumulaba, sino que ritualizaba la muerte, transformando cada cuerpo en un objeto de devoción oscura. Un intento de recrear su mundo maternal en un espacio donde él tenía el control absoluto. Capítulo 6. Juicio y locura. Edward fue recluido en el hospital psiquiátrico de Mendota en Madison, diagnosticado con esquizofrenia. No era un genio ni un superdotado. Su cociente intelectual era promedio, pero su mente había sido deformada hasta límites inimaginables por aislamiento extremo, influencia materna destructiva y obsesión por la muerte. Permaneció bajo cuidado psiquiátrico hasta su muerte en 1984, sin enfrentar cargos por todos los crímenes que cometió, ya que la Corte Rural del Condado consideró que incluirlos sería demasiado costoso. Capítulo 7. Legado macabro. Edward Gain trascendió la realidad para convertirse en mito. Sus crímenes inspiraron personajes de ficción que continúan aterrando generaciones. Buffalo Bill de El silencio de los corderos, Norman Bates de Psicosis y muchos otros. Su historia demuestra cómo la combinación de soledad, miedo y obsesión puede dar forma a monstruos visibles, tangibles y peligrosamente humanos. Plainfield nunca volvió a ser un pueblo común. La granja de Edward fue incendiada por vecinos para evitar la morbosidad de turistas. Pero el nombre de Gain persiste, recordando que la oscuridad no reside únicamente en grandes ciudades o lugares lejanos, sino también en pequeños pueblos donde nadie sospecha lo que acecha detrás de las paredes tranquilas. El carnicero de Plainfield dejó un legado de horror y fascinación, un recordatorio de que la mente humana, cuando se somete a aislamiento extremo, abuso y obsesión por la muerte, puede transformarse en un terreno donde lo real y lo macabro se entrelazan de manera indeleble, aterradora y fascinante. Y si quieres seguir descendiendo por los abismos más oscuros de la mente humana, descubrir secretos que deberían permanecer enterrados y mirar de frente al horror que acecha detrás de lo cotidiano, suscríbete y adéntrate en lo prohibido. Hasta la próxima.